Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el día lunes ya 31 de agosto de 2020. Como les adelantábamos cuando comenzábamos el programa, hoy vamos a tener una conversación con el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. El Salvador todavía continúa enfrentando el tema de la pandemia. Estamos en una semana, de la primera semana acaba de pasar de reactivación de la economía, pero obviamente todavía falta mucho para que el Estado pueda recuperar los ingresos producto de la paralización que se prolongó por más de 5 meses. Además, continúa el debate para incorporar al presupuesto 2020 250 millones de un crédito que ustedes se recordarán. El crédito fue autorizado para que se negociara. Esto se hizo. Luego fue ratificado por la Asamblea Legislativa. Esto es un hecho que también se hizo. Pero falta el otro paso, el tercero, para que estos fondos puedan estar a disposición, y es la incorporación al presupuesto. Y es ahí donde, como diría un buen salvadoreño, se han trabado las carretas, es decir, no se ha dado esto. Así que hoy vamos a conocer qué está pasando con este tema y con otros que forman parte del panorama fiscal del país. Pero pongamos algunos hechos en contexto. Estamos por iniciar septiembre, mes en el que el ministro de Hacienda debe presentar el proyecto de ley de presupuesto general de la Nación 2021, el cual se financiará con más deuda que este año. Y es que en 2020 el país emitió títulos valores por más de 645 millones de dólares para cerrar la brecha que existía, pues las medidas tomadas por el COVID-19 obligaron a que el gobierno destinara dichos fondos para la crisis sanitaria. Hasta el mes de agosto, el gobierno ejecutó 61% del presupuesto vigente, es decir, 4.200 millones de dólares de un total de 6.872 millones. Y a pesar de las medidas recomendadas por entidades internacionales, prometen que no habrá un aumento del IVA, pero para ello solicitan a la Asamblea Legislativa la aprobación de más fondos para ampliar la situación económica del Estado. Hasta hoy, el Ejecutivo se mantiene a la espera que los diputados de la Asamblea Legislativa aprueben la distribución de 250 millones de dólares del BID al presupuesto 2020. Ese dinero será destinado en hospitales, alcaldías y al menos 12 millones de dólares serán destinados a la deuda que se tiene con los veteranos de guerra, a quienes se les adeuda la pensión desde hace más de 4 meses. Y debido a esta situación, los diputados han convocado para hoy al ministro de Hacienda para que explique qué pasó con ese dinero, pues argumentan que ya estaba estipulado en el presupuesto general de la Nación de este año y necesitan conocer cuál fue su destino para tomar una decisión. Es de mencionar que la semana anterior el ministro de Hacienda presentó a la Fiscalía General de la República 3 nuevos avisos por presunta evasión de impuestos. El titular de Hacienda sostuvo que en total los casos suman 900 mil dólares, son 2 sociedades y una persona natural. Todos están referidos a la presunta evasión intencional del IVA entre los años 2013, 2017, 2018, afirmó el ministro. Esta mañana conversaremos sobre estos y otros temas con el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, de inmediato le damos los buenos días al ministro de Hacienda. Señor ministro, pues un gusto que nos acompañe esta mañana aquí en Hechos AM. Estamos comenzando la semana, cerrando un mes más de este 2020 marcado por una situación de emergencia, pero nos alegra que esté acá para que podamos conversar de los temas que ya planteábamos en el intro de nuestro espacio de entrevista. Buenos días. Gracias, Manuel. Gracias a todos los salvadoreños que también nos sintonizan bien temprano el lunes 31 de agosto. Con mucho gusto también, Manuel, abordamos la situación fiscal del país y hablamos un poco también sobre las pérdidas de ingresos que hemos tenido y la necesidad que tenemos también de que la Asamblea Legislativa por fin dé asignación presupuestaria a los préstamos que están aún en discusión en el seno de la Comisión de Hacienda. Ministro, veíamos algunas imágenes donde usted la semana anterior llevaba a la Fiscalía General de la República nuevos avisos sobre casos de evasión de impuestos. ¿Cuál es en sí el mensaje que quiere mandar al gobierno sobre estos temas? Porque lo hemos visto a usted, no quitando el dedo del renglón sobre este punto en específico, los casos de evasión, que hemos visto que algunos ya han dado alguna situación a nivel legal, pero ¿cuál es el mensaje en sí que ustedes quieren mandar como Ministerio de Hacienda? Sí, bueno, Manuel, creo que lo primero que hay que hacer es bastante claro. Nosotros no ganamos nada con que a una persona se le procese penalmente. Evidentemente también necesitamos hacer uso de las herramientas que el Código Tributario y el Código Penal, específicamente en el artículo 249 del Código Penal, nos otorgan, que podemos hacer una prejudicialidad o podemos procesar a alguien por el delito de evasión de impuestos cuando éste se verifica que existen indicios adecuados. Nosotros todos los jueves estamos presentando, como tú bien lo decías, casi todos los jueves religiosamente estamos presentando
casos de evasión ante la Fiscalía General de la República. Quiero comentarte que los jueves de evasores también han tenido un impacto bastante positivo en la recaudación tributaria del país. Desde que nosotros lanzamos el plan antievasión el 3 de octubre del año 2019, hemos recuperado hasta el 30 de junio 115 millones adicionales en recaudación. Hemos presentado más de 36 casos en la Fiscalía General de la República que acumulan más de 20 millones presentados en avisos. Creemos que este es el momento para ir creando cultura tributaria de pago, poco a poco, paulatinamente. Creemos que también la situación de emergencia que vive el país necesita que nosotros tomemos una decisión frontal ante la evasión fiscal. Y creo que en la primera entrevista que yo tenía, por cierto, Manuel, fue el Canal 12, fue el primer medio en el que yo estuve como ministro. Y recuerdo que yo te decía que mi gestión se iba a enfocar en el ingreso, que mi gestión iba a estar enfocada en gestionar la política tributaria del país desde una perspectiva que nos dé sostenibilidad a las finanzas públicas, contrario a lo que se ha hecho en el pasado, ¿no? Que se ha administrado desde el gasto y desde la deuda. Nosotros recibimos un nivel de deuda del 70%, con la crisis esto ha tenido un porcentaje de incremento, al igual que todos los países del mundo, pero en el pasado jamás se atacó el lado de los ingresos, nunca se presionó por el lado de los ingresos. Nosotros, esa va a ser nuestra diferencia. Vamos a, si bien es cierto, hacer un uso responsable en materia de gasto, pero también vamos a apretar un poquito para que los ingresos sigan creciendo. No es posible que mientras todos estamos pasando una crisis, haya gente que todavía se queda con los impuestos que le ha retenido incluso a sus empleados, Manuel. Eso creo que es una de las cosas más graves que nosotros encontramos siempre, porque se le retiene a los empleados y no se entera al Ministerio de Hacienda. Ese tipo de prácticas deben de desaparecer en el país. Exactamente. Hemos hablado en diversos momentos en la historia de El Salvador sobre el problema que representa la evasión y la elusión fiscal. Se ha dicho que El Salvador pierde alrededor de 2.000 millones cada año en ingresos que no llegan a las arcas del Estado porque pasan por este tipo de problemas. Pero, ¿qué tan real son estos datos o cuáles son los datos reales que tienen ustedes en cuanto, digamos, a esos fondos que no ingresan a las arcas del Estado? Bueno, Manuel, nosotros hemos estado realizando estudios desde la Unidad de Estudios Tributarios de la Dirección General de Impuestos Internos. Hemos revisado algunas metodologías que utiliza la CEPAL, que utiliza BACR, entre otras entidades. Creemos que el promedio, porque tampoco se puede calcular de manera exacta, Manuel, hay que recordar que todo aquello que no pasa por un proceso formal tributario, pues de manera muy difícil vamos a poder calcularlo. Nosotros tenemos algunos indicadores económicos, como el índice de precios al consumidor, que nos ayudan a determinar cuál podría ser el nivel de pérdida que estamos teniendo en impuestos como IVA, y otros indicadores de la economía nuestra que nos ayudan a formular algunos vectores de evasión y que nos indican que el promedio entre 1.800 millones y 2.000 millones, digamos que es el más adecuado para establecer una medida de evasión en el país. Tenemos que ir por eso, probablemente sea un poco más o sea un poco menos. Como te digo, es bastante difícil. Nosotros en este momento estamos también trabajando en un mecanismo que nos permita obtener indicadores de evasión de manera automática, porque en el país se ha tenido la costumbre que cada vez que necesitamos tener un dato de evasión, pues vamos y realizamos la investigación. Sí. Nosotros estamos trabajando desde la Unidad de Estudios Tributarios para que quede un mecanismo preestablecido de tal suerte que podamos determinar un indicador de evasión año con año y que también va variando en el tiempo. ¿Cuál es el impuesto más evadido, ministro? Bueno, lo que nosotros tenemos en mayor grado de evasión es el impuesto sobre la renta, que es un impuesto directo. También el IVA es uno de los grandes que aportan mucho, digamos, a nivel de evasión. Ambos son los dos mayores fuentes de ingreso de los ingresos propios del Estado. Representa más o menos el impuesto sobre la renta un 43% y el IVA un 44% respecto de todo lo que nosotros recaudamos en el presupuesto general de la Nación. Y por ende también son estos los impuestos más evadidos. Entonces, pero también donde nosotros estamos teniendo mucha fuga es también en los impuestos específicos. Hay muchas compañías que no están pagando el impuesto ad valorem o el impuesto específico, como los cigarrillos, bebidas alcohólicas, combustibles, que son impuestos ya de manera directa. En estos estamos teniendo un grado de evasión bastante alto, solo que como la fuente de ingresos al presupuesto general de la Nación es bastante pequeña, tal vez no lo notamos mucho. Entonces estamos también ya
con un proyecto que es Sellos Digitales para encontrar cuál es la trazabilidad de estos productos y hacia dónde se están escabullendo pues, los impuestos que los salvadoreños están pagando. Los avisos se ponen en la Fiscalía General de la República, pero ¿cómo evalúan ustedes, que son en este caso los denunciantes, la reacción de la Fiscalía en torno a los casos que ustedes han presentado? Bueno, nosotros presentamos, Manuel, como bien te decía, con base al artículo 249 del Código Penal, que nos indica que hay delitos de evasión cuando hay una simulación de documentos, cuando hay datos inexactos en las declaraciones tributarias y existe un comportamiento bastante repetitivo en este tipo de operaciones año con año. Entonces, nosotros lo que realizamos es una prejudicialidad que se inicia desde la Unidad Penal de la Dirección General de Impuestos Internos, luego es trasladada mediante un aviso, como tú muy bien lo decías, a la Dirección de Defensa de los Intereses del Estado de la Fiscalía General de la República. Es la Dirección de Defensa de los Intereses del Estado de la Fiscalía la que decide en qué casos proceder o no proceder con una investigación. Tú puedes ir a poner varios avisos a la Fiscalía General de la República, pero al final es el fiscal de turno o el fiscal encargado, en el caso de las áreas especializadas, quien decide si los indicios que tú has presentado en ese aviso tienen toda la fuerza de ley como para iniciar una investigación en materia penal. Esto ha sucedido con uno de los casos que recientemente, como tú muy bien señalabas, apareció a nivel de medios, uno de los representantes legales de una de estas compañías que tiene un proceso por presunta evasión. Las investigaciones continúan. Yo he dicho en reiteradas ocasiones que lo último que nosotros queremos es ver a alguien en una situación como esta, ¿no? Que haya un proceso judicial en su contra. Lo que nosotros necesitamos es que los empresarios sean responsables, que vayan, que paguen sus impuestos. De hecho, sigue vigente, vamos a aprovechar para hacer un pequeño comercial, sigue vigente el decreto 521 de la amnistía fiscal. En este caso, todos los contribuyentes pueden acercarse para hacer las correcciones necesarias para los años 2018 hacia atrás y en el caso del IVA hasta el año 2019, específicamente hasta el mes de diciembre. Pueden presentarse, solventar su situación tributaria para pagar sin multas ni intereses. Eso es lo que nosotros buscamos, un cumplimiento. De hecho, la semana pasada yo comentaba en la Fiscalía General de la República que tuvimos un caso que se iba a presentar ese mismo jueves, pero que el día lunes se había hecho presente el contribuyente y había dicho, señores, yo quiero pagar lo que le adeudo al fisco. Se presentó ante la Dirección General de Tesorería, presentó sus declaraciones y su solicitud, se apegó al decreto 521 y se le dio un plan de pago en cuotas, ¿no? Se le dieron hasta 6 cuotas en lo que resta de digamos, este proceso. Él estará solvente, podrá seguir operando siempre y cuando él esté llegando a pagar las cuotas que se pactaron con el Ministerio de Hacienda. Eso es lo que nosotros buscamos, el cumplimiento voluntario. ¿Cuánto suma, ministro, lo que ustedes han presentado en casos de evasión? Nosotros hemos presentado más de 24 millones a la Fiscalía General de la República. Evidentemente hay algunos casos que son menores, ¿verdad? Algunos casos que son por $65,000, otros casos que son por $900,000. También tenemos casos por 7 millones, por 10 millones en total. Entonces, este tipo de cosas no deben de repetirse, Manuel, porque la evasión, aunque sea una evasión muy pequeña, nos afecta a todos como salvadoreños. Algunos dicen que nosotros somos muy extremistas al decir algunos datos, pero con cada valor que algunos empresarios dejan de pagarnos, son menos escuelas que tenemos, son menos calles, son menos uniformes para nuestros policías, menos insumos para nuestra Fuerza Armada y para seguir luchando con el Plan Control Territorial, menos insumos para nuestros hospitales, menos insumos para nuestras escuelas. Entonces, hay que entender que la naturaleza del presupuesto general de la Nación exige que también como sociedad tengamos algunas responsabilidades. Claro. Y si algunos empezamos a evadir esas responsabilidades, pues por ende no tenemos esos bienes públicos que tanto necesitamos. Ministro, hablemos del presupuesto 2021. Mañana comienza ya la cuenta regresiva para que este documento se presente a la Asamblea Legislativa y se comiencen a hacer los análisis y los estudios. Obviamente, usted tiene hasta el 30 de septiembre para presentar, digamos, el presupuesto 2021. ¿Cuáles son las proyecciones que tiene el gobierno, considerando que venimos de un año en el que las cosas se han estado pues muy complicadas y vamos a entrar también a un nuevo año con, digamos, con esa carga generada por el 2020?
Sí, bueno, Manuel, yo creo que hay que ser muy claros en esto también para que la población sobre todo lo tenga muy presente y muy claro. Todos los países del mundo están pasando por la misma situación o por una situación bastante similar a la de El Salvador. Todos van a tener que buscar brecha, todos han tenido que ir a buscar paquetes de rescate financiero para sus economías, todos van a tener una caída en los ingresos. De hecho, leíamos hace poco la noticia de Alemania, por ejemplo, que sacó la Deutsche Welle, y decía que ya Alemania había superado sus gastos a sus ingresos. La misma situación ha estado pasando en El Salvador, solo que hay algunas personas que no quieren entenderlo, y específicamente aquellos diputados que no quieren votar por la aprobación de los fondos. La situación para la formulación del presupuesto 2021 va a necesitar de brecha, al igual que lo han tenido en los años anteriores, que ha habido un comportamiento estructural para endeudarse. Nosotros hemos dicho que vamos a ser lo más responsables a la hora de ir a buscar brechas, pero también es imposible que en un año que nosotros tenemos en el gobierno revirtamos un comportamiento estructural que nos heredó más de un 70% de nivel de deuda, o casi un 70%, perdón, ya incluyendo el sector pensiones. Entonces, este comportamiento estructural a nosotros nos ha afectado, y a eso, Manuel, hay que sumarle las dos tormentas tropicales y la pandemia por COVID-19. Entonces, evidentemente, vamos a tener que incorporar brecha presupuestaria o brecha de financiamiento al presupuesto para el siguiente año, al igual que todos los países, las grandes potencias de Europa lo están haciendo, Estados Unidos lo está haciendo. Entonces, no vemos cuál sea el argumento para sorprendernos un poco porque exista brecha en el presupuesto general de la Nación para el año 2021. Claro que lo vamos a ir a discutir, claro que vamos a ser responsables en el uso del gasto, claro que vamos a dar todos los detalles necesarios a la Comisión de Hacienda y a aquellas comisiones que así nos convoquen, porque de hecho a los señores diputados ahora les ha dado mucho por convocar y crear comisiones. De hecho, este día estoy citado por la Comisión de Defensa, con quienes me voy a excusar. De verdad que ya no tengo tiempo como para estar dando respuestas que ellos ya conocen. Por ejemplo, se me ha mandado preguntar o se me ha mandado llamar para preguntarme por qué no le he trasladado las pensiones a los veteranos y excombatientes. Esa respuesta ya la conocen. Los ingresos con los que se iban a financiar se cayeron. Muy bien. ¿Y de quién depende, digamos, esos fondos, ministro? De que esos fondos lleguen a ustedes en este caso, porque como usted decía, los fondos se cayeron, pero ¿qué se va a hacer o de dónde dependían esos fondos y que ahora no están? Manuel, yo quiero que la gente que está en sus hogares tenga claro esto. Cuando nosotros formulamos el presupuesto 2020, teníamos ingresos tributarios que calculábamos recibir, sí, y también una brecha de 645 millones, sí, para el año. 645.8 específicamente. Eso fue lo que se nos aprobó mediante el decreto 522 en el que se aprobó el presupuesto general de la Nación. Estos ingresos se fueron disminuyendo por la pandemia. A esta fecha yo ya tengo una pérdida de 687 millones, casi 700 millones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si los ingresos se caen, tenemos que seguir financiando el presupuesto general de la Nación. Entonces, se va a elevar, por ende, el endeudamiento. No hay otra forma. Hemos salido a buscar donaciones, pero las donaciones están bastante limitadas por lo que ya todos conocemos de los países. Ya conocemos que sus economías están sufriendo, entonces cada país está invirtiendo los recursos que tiene, los pocos recursos, en su propia economía. Son muy pocos los países que, como Estados Unidos, nos regalan o nos donan ventiladores mecánicos, por ejemplo. La mayoría de países decidió que se quedaran para uso de sus ciudadanos. Entonces nosotros no podemos salir a buscar donaciones, tenemos que ir por financiamiento. ¿Cómo se van a asignar esos fondos para que pagarle a los veteranos de guerra? Pues en el momento que los señores diputados decidan votar por la incorporación de esos fondos al presupuesto general de la Nación. Son ellos los que tienen la respuesta, Manuel. Son ellos los que tienen la forma de decirle a nuestros ciudadanos: aquí están sus funcionarios públicos para velar por la gente, para velar por el pueblo salvadoreño. Pero semana tras semana, tras semana, tras semana, han evadido esa responsabilidad y buscan excusas por cualquier lado. Entonces, se nos ha estado citando, creo que más con el ánimo de ir a perder el tiempo que de realmente discutir, porque en la Comisión de Defensa vamos a resolver temas presupuestarios. No, entonces es de verdad solo el ánimo de buscar un culpable que no existe. El culpable de la situación de las finanzas públicas en el país
El culpable de la caída de los ingresos se llama COVID-19 y las dos tormentas que nosotros hemos sufrido, que han exigido que más recursos se inyecten a las necesidades de la gente y que también ha hecho que nuestros ingresos se caigan. Esos son los culpables de la situación, pero ellos siguen buscando a los culpables en el gobierno, ¿verdad? Quizá por una intención electoral o de cualquier otro tipo, pero que no está referida a temas eminentemente técnicos. Ministro, estábamos hablando del presupuesto 2021. En el presupuesto 2020 venía pues una emisión de títulos valores, que era lo que usted nos hablaba de la brecha, de 645.8 millones. Y la interrogante que surge acá es cuánto puede elevarse esta emisión de deuda para financiar el presupuesto 2021, considerando pues situaciones como las que usted ya planteaba. Sí, bueno, con eso hay que ser bastante cuidadosos, Manuel. Nosotros todavía estamos en un proceso de formulación, no hemos ido a discutir todavía tampoco con la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto. Estamos verificando los planes que el presidente Bukele ya tenía para los 5 años de su gestión. Estamos revisando la viabilidad de incluir proyectos. Estamos revisando también la necesidad de inyección de liquidez en la economía. ¿Por qué, Manuel? Porque hay que entender algo, y esto para las personas que están en sus casas también que lo tengan muy claro. Cuando uno está en situaciones de crisis en una economía, normalmente lo que se acostumbra o lo que se debe hacer es inyectar inversión pública, y este es un concepto keynesiano que cualquier economista lo conoce. Nosotros necesitamos salir a darle dinamismo a nuestra economía. Nosotros necesitamos salir a inyectar inversión pública para generar empleos, para que otra vez el círculo virtuoso de la economía, como yo lo he descrito en otros medios, empiece a funcionar y termine, porque el círculo virtuoso de la economía termina con el pago de impuestos por los empresarios responsables, y de esa forma se vuelven a financiar las mismas obras que nosotros hemos incluido. Entonces es, como te decía, un círculo, pero necesitamos salir con un paquete de rescate a nuestra economía. Hoy por hoy nosotros no hemos salido, sí se han formulado. Se han formulado a nivel de decretos, a nivel de dictámenes en algunas comisiones, pero no lo hemos hecho realidad. Todavía no tenemos el fideicomiso para microempresarios, porque los señores diputados todavía no quieren apretar el botón. Todavía no le hemos podido dar respuesta a nuestros viveristas. Entonces, todas esas respuestas nosotros tenemos que irlas dando, Manuel, sobre todo porque hay mucha incertidumbre en la gente. Hay gente que sigue perdiendo sus empleos, compañías que siguen cerrando en nuestra economía, y tenemos que salir a darles una respuesta. Ministro, el presidente de la República, en una de sus, digamos, intervenciones a través de la red social Twitter, él anunciaba pues un incremento de presupuesto para la Universidad de El Salvador. Decía que se le debería dar pues 10 millones más en el presupuesto 2021, y también pues decía que se tenía que priorizar áreas como las áreas sociales, salud, educación, generación de empleo, decía el presidente en esta intervención en la que le pedía a usted pues que analizara este tipo de cosas. Digamos, ¿cómo se va a financiar todo esto que el presidente estaba prometiendo en esta publicación en Twitter? Sí, Manuel, nosotros estamos, como te digo, en este proceso. De hecho, esta tarde empezamos las reuniones con algunos funcionarios del Ejecutivo para hacer una revisión de las demandas adicionales que ellos han solicitado a la Dirección General de Presupuesto. El presidente, como tú bien lo dices, nos ordenó que realizáramos una reasignación de los techos presupuestarios para todas las instituciones, priorizando el tema de salud, educación, medio ambiente y generación de empleo. Entonces, esa parte nosotros la hemos iniciado, Manuel, desde hace ya un par de días. Le hemos comunicado a la Universidad de El Salvador su incremento en el techo presupuestario, en el que se le ha asignado sobre todo fondos para inversión pública, porque la orden del presidente era también que los fondos adicionales que se le dieran a la Universidad de El Salvador estuvieran referidas al mejoramiento de las condiciones de los estudiantes. Entonces, nosotros ya les comunicamos mediante una carta dirigida al rector de que tienen una disponibilidad adicional de recursos en el presupuesto general de la Nación. Con algunas instituciones estamos haciendo ya adecuaciones, estamos revisando cuánto es la demanda adicional que tienen, también con el orden de las prioridades que el presidente nos ha dado. En este caso, como te he dicho, nosotros vamos a salir a buscar un equilibrio de las finanzas públicas, vamos a golpear mucho con el plan antievasión, vamos a incorporar nuevas medidas en el ingreso para que nuestra gente no se vea afectada, pero que sí podamos financiar el presupuesto general de la Nación. Y como bien lo decía el presidente, un legado de nuestra gestión también es un presupuesto justo.
Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y cuando regresemos vamos a evaluar la reactivación económica. ¿Qué tanto puede tomar el proceso de recuperación de El Salvador en que recupere, por ejemplo, sus ingresos? Ya decía el ministro que se han contabilizado más de 680 millones que no se han recibido producto de la paralización de la economía. Vamos a analizar eso también y qué está pasando con la Asamblea Legislativa y esos fondos que no se han incorporado al presupuesto 2020. Esto cuando regresemos de la pausa. Mañana de 31 de agosto de 2020, hoy en el espacio de la entrevista conversamos con el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Estamos conversando sobre diversos temas que están en el tema relacionado con la pandemia, temas que tienen que ver con la relación ejecutivo-legislativo y que forman parte de enfrentar esta situación en la que está El Salvador, tanto a nivel fiscal como también a nivel sanitario. Ministro, se tenía previsto, digamos, que hace unos días se diera la incorporación de 250 millones de dólares que fueron puestos a disposición de El Salvador por el Banco Interamericano de Desarrollo. Los fondos fueron negociados, fueron ratificados, pero no se ha logrado la incorporación al presupuesto. Hemos escuchado la semana anterior declaraciones de algunas fracciones legislativas que decían: nosotros estamos de acuerdo que se incorporen de forma parcial esos fondos, y se referían específicamente a la parte que corresponde enviar a las alcaldías, la parte que corresponde darle a los veteranos de guerra y también la parte que corresponde, decían ellos, a financiar parte del Fomilenio. Pero, ¿qué piensan ustedes desde el Ejecutivo sobre esas propuestas que están en la Asamblea y que se mantienen, digamos, de parte de algunas fracciones legislativas? Bueno, Manuel, yo creo que lo que tú muy bien has mencionado, lo único que demuestra o lo único que reafirma es nuestra posición, en el sentido de que algunos diputados lo único que están es interesados en financiar a algunos de sus alcaldes. Y aquí hay una dicotomía, fíjate, una dicotomía en el argumento que ellos tienen, porque dicen: nosotros al Ejecutivo no le aprobamos porque no hay claridad de las líneas presupuestarias en las que se van a ejecutar. Y ahí es donde yo le digo a la gente: bueno, espérenme, hagamos un alto en ese argumento, porque ellos dicen que nosotros no nos asignan, pero los 75 millones que están asignados o que se van a asignar para las alcaldías, no hay ninguna línea presupuestaria indicativa, no hay ninguna carpeta de proyectos, no hay ningún proceso de seguimiento, además, a menos de lo que ya establece la ley, ¿verdad? Y el seguimiento que le debe dar la Corte de Cuentas de la República. Y nosotros tenemos algo contra las alcaldías y por eso argumento eso yo. No, Manuel, a lo que yo me refiero es que hay una dualidad del discurso. Cuando se habla de los alcaldes, cuando se habla de las alcaldías en las que los partidos políticos en la Asamblea también tienen representación a través de estos alcaldes, entonces no se les exige mayor detalle. Pero sí al Ejecutivo se le exige un detalle, ¿verdad?, que a veces es abusivo, a veces, porque nos piden incorporar algunas solicitudes que no están en el marco de la ley. Nosotros presentamos siempre las incorporaciones presupuestarias, se presentan bajo cierto formato. Nosotros presentamos los rangos salariales, las plazas y todo. La última vez parecía que en la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto querían hasta conocer la marca de los insumos que íbamos a comprar. Nosotros no podemos conocer eso porque el proceso de compra todavía no ha iniciado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en las discusiones que tenemos en la comisión? Hay una dualidad de argumentos que no hace o no deja que el país avance. Cuando se habla de las alcaldías, no se pide el detalle de esos 75 millones, pero cuando hablamos, por ejemplo, de los productores agrícolas, que solo son 40 millones, ahí sí había que pedir todo el detalle. Y de hecho el ministro de Agricultura fue conmigo a la Comisión de Hacienda y presentó todas las explicaciones. Hubo presentaciones, los medios que estuvieron acompañando ese día la Comisión de Hacienda pueden dar fe de que hubo presentación de todos los detalles que ellos nos exigían. Entonces, si nosotros hemos brindado esos detalles, ¿por qué no aprueban? ¿Por qué quieren aprobar aquellas líneas que no tienen mayor detalle como el de las alcaldías? ¿Por qué nos siguen citando a Comisión de Defensa para que hablemos sobre por qué no hemos asignado para los veteranos cuando ellos saben que el crédito del BID incorpora los 12 millones para los veteranos y el siguiente crédito, el 5036, incorpora los otros 12 millones que son lo que necesitamos para pagar las pensiones atrasadas de nuestros veteranos y excombatientes? Bueno, de los veteranos y excombatientes que ellos pusieron o ellos mandaron a la guerra. Nosotros, como bien lo decía el presidente, que somos una generación posguerra, nosotros no teníamos ni idea en ese momento de lo que estaba sucediendo.
Pero el presidente Bukele lo primero que hizo al llegar al Ejecutivo fue duplicar la pensión que ellos le crearon a sus excombatientes y veteranos de guerra después de después de más de 25 años de habérselos prometido, porque el Instituto del Veterano se creó hasta en el año 2018 y le tocó a este gobierno generarle presupuesto, le tocó a este gobierno duplicar la pensión de los veteranos y excombatientes, y ahora nos culpan a nosotros de no quererles trasladar cuando la decisión está en ellos, solo de apretar el botón de la votación y poder transferirle a los veteranos y excombatientes. Nosotros no tenemos nada en contra de que se les transfiera a las alcaldías, pero también queremos que haya un trato igualitario como lo manda la ley. Si vamos a rendir cuentas, pues rindamos cuentas todos. Así que nosotros hemos rendido las explicaciones, pero aún así continúan insistiendo en atrasar la votación y por ende la asignación del presupuesto para estas necesidades que tiene nuestra gente. Pero, ¿qué va a pasar si la Asamblea, considerando que tiene los votos y tiene la forma, digamos, la aritmética, la fuerza para poder aprobar estos fondos de forma parcial? ¿Qué va a pasar, digamos, con el resto de elementos que están contenidos dentro de este presupuesto, dentro de estos fondos que comprende este crédito? No, Manuel, nosotros ya lo hemos dicho y hemos sido muy enfáticos como gobierno de la República, no vamos a aceptar un dictamen parcial, no vamos a aceptar que se parcialice todavía más de lo que ya se ha parcializado la discusión. Cuando yo llegué el 29 de julio al seno de la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto, nosotros llegamos con un paquete de 550 millones que todavía no son todos los fondos. Hay que recordar que a nosotros se nos aprobaron 2 decretos legislativos, el 640 y el 608, que suma al final 3.000 millones para atención de la crisis. Y algunos dirán, bueno, 3.000 millones, sí, pero es que solo en ingresos vamos a perder 1.000 millones. Y cuando tú perdés dinamismo en la economía, tenés que salir con un paquete de rescate, como bien te decía, y sí, para eso necesitamos esos fondos. Entonces, ellos han dilatado para que esto no suceda. Nosotros hemos dicho que vamos a seguir insistiendo. Nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a buscar soluciones, vamos a seguir con el combate a la evasión, vamos a seguir tomando medidas a nivel del ingreso, vamos a seguir tomando medidas a nivel del gasto, pero definitivamente necesitamos que ellos voten. Si ellos no realizan esa votación, todas las iniciativas que el gobierno de la República pueda tener también se ven limitados. Tengo yo aquí unas palabras que daba el diputado Carlos Reyes, que es el encargado de la fracción del Partido Arena, y decía él: nosotros estamos de acuerdo con apoyar el Hospital El Salvador con 30 millones, pero ahí no nos dicen, vamos a contratar alrededor de 2.600 plazas que les hemos pedido, y dice, ¿qué les hemos pedido? Que nos digan cuántos van a contratar, cuántas enfermeras, cuántos médicos, cuántos especialistas, cuántos motoristas, cuánto personal de servicio, cuántos intensivistas, qué equipo van a comprar. Dice, esa información no nos la dan, dice. Manuel, nosotros hemos presentado desde el lunes 3 de agosto el detalle de las plazas por rango salarial, se les ha detallado también la cantidad de insumos que vamos a necesitar, se les ha detallado también cuánto es el presupuesto que se necesitan para esos insumos. Nos sorprende mucho que nosotros cada vez que llegamos a la Asamblea Legislativa se nos dicen, esta información no la han presentado. Y nosotros respondemos, mire, pero aquí hay una prueba que dice, y aquí está un sello también de recibido en tal fecha. Ah, sí. Y empiezan y buscan entre la gaveta y dicen, aquí está. Pero no nos lo entregaron a nosotros, no sabemos a quién se lo entregaron. Pero mire, aquí está el sello. La última vez pasó con algo que había presentado el ministro de Agricultura en el seno de la Comisión de Hacienda, se los había enviado en julio, y ellos nos decían que no han mandado nada, y tenían la firma y el sello del secretario de la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto. Entonces, nosotros, de verdad, nosotros queremos avanzar en la discusión, pero con este tipo de jueguitos no vamos a salir nunca. Cada vez que llegamos se nos exige un poquito más, pero mire, está buena la información que nos trajo, pero tráiganos más. Y llegamos el siguiente lunes y nos dice, fíjese que se le quedó, todavía queremos esto más. Mire, pero es que eso no lo habían pedido. Sí, pero ahora lo estamos pidiendo. Entonces, esa es la dinámica que algunos partidos políticos han seguido, y algunos se molestan porque yo les digo que nosotros ya sabemos quiénes van a votar y quiénes no. Porque hay algunos partidos que han sido muy congruentes, nunca apoyan las iniciativas del gobierno
y siempre están con una mentalidad de obstaculizar. Entonces, pero eso también es necesario que nuestra población lo sepa. Algunos se molestan y dicen, mire, ministro, usted está violando las reglas del diálogo. No, si decirle la verdad a nuestra gente, decirle cuáles son los problemas que estamos teniendo en la Asamblea Legislativa, no es faltar al diálogo. Es ser claro, es ser transparente con ellos. Es decirle, nosotros llegamos, la gente nos ve con las presentaciones que les llegamos a hacer, la gente ve las explicaciones que les damos y aún así ellos dicen que no reciben explicaciones. Entonces yo creo que el pueblo salvadoreño lo tiene muy claro, serán ellos los que les toque tomar una decisión al respecto de quién tiene la razón y quién no, pero mientras eso sucede, las necesidades siguen creciendo. Y eso creo, Manuel, que es lo que a nosotros nos duele como gobierno de la República, porque las necesidades de nuestra gente no se detienen. Las necesidades de nuestra gente no esperan a que el legislativo tome una decisión respecto de los fondos. Siguen creciendo las necesidades y nosotros tenemos que ir a darle respuesta. Ministro, ¿qué áreas se están quedando desfinanciadas en medio de este impasse con la Asamblea Legislativa? Porque obviamente ya habíamos escuchado este tema antes de que la situación de las finanzas del Estado pues es apremiante, producto de la caída en los ingresos, producto de estos impases, pero la realidad es cuáles son esas áreas que se están quedando sin financiamiento o que podrían tener problemas al cierre de 2020. Bien, Manuel, yo quiero que nuestra gente tenga muy claro esto. Cuando tú formulas un presupuesto general de la nación, tú tienes una fuente de ingresos propios. Esa fuente de ingresos propios no quiere decir que se van a inyectar específicamente a líneas de gasto. Entonces, cuando se te caen los ingresos, todas las partidas del gasto en sí, todas las partidas del gasto quedan desfinanciadas. ¿Por qué? Porque no hay por ley un gasto que esté por encima del otro. Hay priorizaciones. Por ejemplo, yo en vez de trasladar un gasto para X cosas, prefiero comprar insumos médicos, que es lo que nosotros hemos estado realizando. Priorización del gasto. Pero, ¿qué es lo que pasa? En algún momento, estas líneas del gasto ya están desfinanciadas y yo necesito reincorporar crédito o incorporar créditos para darles financiamiento a estas líneas de gasto. Sí. Entonces, no hay... En específico, no hay una pirámide del gasto que nosotros podamos decir, este gasto ya está financiado, este otro se quedó sin financiamiento, este otro se ha quedado sin financiamiento. Excepción hecha, Manuel, en aquellos casos en los que hay partidas en las que se financian de contribuciones especiales. Por ejemplo, Fovial. El ingreso que nosotros, o el impuesto que se cobra por Fovial, ya tiene un destino específico, eso se llaman contribuciones especiales. Nosotros no las podemos usar en un gasto que no sea el mantenimiento de vías o carreteras. Entonces, en esos casos sí hay un financiamiento específico como tal, pero en el caso de IVA, renta, otros impuestos que son de administración general, no tienen un destino específico en el gasto. Entonces, sí, digamos que todo está desfinanciado. Lo único que nosotros hacemos como Ministerio de Hacienda es priorizar, saber cuáles son las necesidades más urgentes y cuáles pueden ir esperando un poco. Ministro, por ejemplo, el tema, ¿tiene el gobierno para pagarle los salarios al sector público, considerando que es una de las partidas más grandes que se tiene en el presupuesto de cada año? Manuel, en esto yo quiero que nuestra gente lo tenga también bastante claro porque... mucho se ha dicho, no van a pagar salarios porque ha habido un mal manejo de las finanzas. No, en algún momento la liquidez o la capacidad que tiene la caja fiscal se ve restringida por esa fuerte caída de los ingresos. Entonces no hablamos solo de financiar salarios o de otras partidas. De verdad que nuestra caja fiscal atraviesa un momento crítico. Si los diputados de la Asamblea Legislativa no le dan la inyección de liquidez que necesita, vamos a estar en problemas bastante serios. Yo les decía, a partir del siguiente mes, todos los que estamos aquí cobramos un salario. Que eso fue el lunes pasado en la Comisión de Hacienda. Todos los que estamos aquí sentados cobramos un salario. Claro. Tanto diputados como ministros. Esos salarios están en riesgo. Los salarios de algunas de nuestras unidades están en riesgo. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Priorizar gasto. Entonces, ¿por qué? Porque no vamos a dejar desfinanciado el Hospital El Salvador, por ejemplo, para trasladarle el sueldo a los diputados.
Nosotros vamos a ser muy congruentes, ¿sí? Pero necesitamos también de la buena voluntad de ellos. Si no, yo tengo que tomar decisiones y tengo que darle soluciones a la gente. Así que les hacemos nuevamente el llamado a ellos que tomen conciencia de la situación a la que están llevando al país. No es una situación normal en la que estamos. Aunque ellos nunca dieron un decreto de emergencia, la gente en la calle sabe que hubo emergencia, la gente en la calle sabe que se siguen perdiendo empleos, a pesar de que ellos no den los fondos para reactivar a los micros y pequeños empresarios. Nuestros micros y pequeños empresarios saben que están en un momento de crisis, aunque ellos quieran ignorar ese momento de crisis. El presidente de la República dijo en determinado momento que si había que priorizar, dijo, se iba a suspender las transferencias a la Asamblea Legislativa e incluso a la Corte Suprema de Justicia, decía. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos de eso, ministro, considerando lo que usted nos acaba de decir? Hay que tomar en cuenta, Manuel, que nosotros estamos en la fase ya muy cercana al cierre del año, es el último cuatrimestre el que nos queda. Este mes de septiembre se va mucho en las discusiones del presupuesto general de la Nación. No queremos que se nos junten las necesidades. Los señores diputados ya saben esto, yo se los he repetido, tanto en reuniones, como llamaríamos de pasillo, ¿verdad?, como también en reuniones oficiales con la Comisión de Hacienda. Les he reiterado que esta etapa del año es necesario que ellos nos den un poco de liquidez en la caja fiscal, en el sentido de que es el periodo del año en el que se pagan aguinaldos. El gasto corriente tiene una fuerte necesidad en este último cuatrimestre y sobre todo en el último trimestre del año. Queremos que tomen conciencia de qué es lo que va a pasar si ellos no realizan las gestiones a las que están obligados, porque también están obligados a algunas funciones como diputados de la República. Y como bien lo decía el presidente, nosotros vamos a priorizar. Si en algún momento eso llega a suceder, nosotros vamos a ser congruentes y vamos a seguir dándole respuesta a las necesidades de la gente, que sobre todo está en medio de una crisis. ¿Cuántos fondos o a cuánto asciende las sumas que tienen en este momento en sus manos la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa y por ende la Asamblea Legislativa como órgano de Estado? Bueno, nosotros hemos presentado varios créditos al seno de la Comisión de Hacienda. Hemos presentado el crédito 5046 del BID, que fue el que más discusión tuvo. Hemos presentado también el crédito 5036 por 250 millones. Solo ahí tenemos ya 500 millones, Manuel. También hemos presentado el lunes pasado la asignación presupuestaria de 354 millones que provienen de la colocación de bonos de El Salvador en el mercado internacional y que están enmarcados en el decreto 640 que la misma Asamblea Legislativa aprobó. Sí. Entonces hay una serie de financiamientos que nosotros hemos ido a solicitar. Nosotros estamos hablando más de 900 millones que se han presentado, pero que algunos están en espera de ratificación, otros están en espera de asignación presupuestaria, Manuel, y creo que a ese paso no vamos a avanzar nunca, porque damos un paso y luego se queda ahí suspendido. Se ha dicho hasta la saciedad que se han aprobado fondos, que se han aprobado fondos, que se han aprobado fondos, pero realmente lo que se han estado dando son pasos intermedios. Se aprueba la gestión, después se ratifica, pero cuando toca dar asignación presupuestaria, que es cuando ya estamos listos para usar los fondos, no se hace. Entonces, ¿de qué nos sirve que nosotros gestionemos los créditos con los organismos multilaterales para tenerlos en las cuentas del BCR? Si las necesidades de la gente están ahí, en el Fondo General de la Nación, para ir a inyectarle esa liquidez que te vuelvo a repetir por enésima vez, tanto necesita nuestra economía. Pero sin que demos esos pasos, las soluciones no existen todavía. Algunos de ellos decían, mire, pero ministro, ya le aprobamos. No, es que ese dinero no existe. Lo que me han aprobado ustedes son papeles al final, pero dinero para realmente atender las necesidades de nuestra población, el presupuesto general de la Nación solo ha tenido hasta este momento los 389 millones que se aprobaron por el Fondo Monetario Internacional. Así que es interesante, ministro, contrastar su declaración con la de los legisladores, porque cuando escuchamos, por ejemplo, a diputados de las fracciones del FMLN, del Partido Arena, de otros, digamos, integrantes de la Asamblea Legislativa que dicen al gobierno se le han dado 3.000 millones de dólares para atención de la pandemia.
y decían, y hasta ahora pues el gobierno no ha sido claro, o sea, en el manejo de esos fondos. Obviamente, como usted lo decía, la situación, esto lleva todo un proceso y ese proceso está compuesto por diferentes pasos y si uno de esos pasos se atasca, obviamente los fondos no llegan. Entonces, ¿cómo toman ustedes cuando, por ejemplo, le dicen a usted en su calidad de ministro de Hacienda, les hemos dado 3.000 millones de dólares desde la Asamblea Legislativa o les hemos aprobado para que vayan a negociar esos fondos? Bueno, Manuel, yo siempre he dicho que este también es otro argumento que realmente se vuelve una falacia, ¿verdad? Es algo que no es cierto. Lo que sí es cierto que nosotros hemos tenido acceso solo es a 389 millones del Fondo Monetario Internacional, más los 20 millones que también aprobaron hace 2 sesiones plenarias en la Asamblea, que esto es del Banco Mundial. Eso es el acceso que nosotros hemos tenido. Ellos hablan y hablan de 3.000 millones, pero siempre hablan sobre los decretos generales de negociación. Y luego hay que ir a un segundo paso, que es la ratificación de los créditos, y luego a un tercer paso, que es la asignación presupuestaria. Cuando toca dar los segundos pasos, ellos siempre tienen un argumento para no votar. Así que lo único que se está haciendo, Manuel, es retardando o ralentizando la negociación de estos créditos o la atención de las necesidades que tiene nuestra gente. Creemos que este es un argumento que ya la gente lo tiene muy claro. Creemos que ya la gente sabe quiénes son los que están reteniendo los fondos. Creemos que la gente ya también tomó conciencia que si no reintegramos esos ingresos que se perdieron, también nuestra economía va a tener unos resultados bastante malos en el futuro cercano, porque si tú no sales a reconstruir una economía que está deprimida, pues con total seguridad le estás encaminando al descalabro. Pero, ¿qué le dice usted, por ejemplo, ministro, a la gente que está en las micros, en las pequeñas empresas, en el sector informal, que estaban y que siguen esperando los fondos del fideicomiso para rescatarles? Porque el presidente incluso decía se les va a ayudar a pagar salarios de sus empleados para evitar que se despida a esta gente o que las empresas pequeñitas no abran en medio de la activación porque están emproblemados con que no pueden, digamos, solventar problemas como el gasto de las planillas. ¿Qué decirle a toda esta gente que está pues pendiente de esta información? Y de hecho anoche me decían, por favor pregúntele porque la situación de nosotros es apremiante. La pregunta pues está formulada, ministro. Sí. Bueno, Manuel, yo al igual que como se los dije a las señoras viveristas que están esperando el apoyo de los diputados con la asignación del crédito de 40 millones para agricultura, lo mismo también le decimos a los microempresarios. El gobierno de la República va a acompañar todas las iniciativas para reactivar este sector. El mismo presidente de la República, de su viva voz, ha instruido en una cadena que tuvimos el día domingo, si tú lo recuerdas, sí. Manuel, que el techo del fideicomiso se subiera o se incrementara a 280 millones, trasladándose 140 millones adicionales del mismo decreto 640, que ya incorporaba créditos a empresas por 360 millones. Entonces vamos a dejar créditos a empresas con 220 millones y se van a trasladar 140 millones para el fideicomiso de micros y pequeños empresarios. Nosotros estamos comprometidos con las necesidades que ustedes tienen como micros y pequeños empresarios, pero necesitamos que los diputados aprueben esos fondos para empezar a darles las 4 medias planillas que el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció en cadena nacional. Necesitamos que ellos tengan la buena voluntad. Y algunos dicen, mire, pero no vienen todavía todos los fondos del fideicomiso, porque algunos decían, mire, ¿por qué solo le están inyectando 70? Bueno, es que cuando tú formulas un presupuesto, tú tenés que iniciar a ejecutar el proyecto con algunos fondos. Y luego vas incorporando en la medida en que vamos gestionando los créditos o están ingresando valga la redundancia, están entrando los ingresos, así se van ejecutando siempre. Entonces, en este caso, nosotros a través de un crédito incorporamos el primer paso para el fideicomiso de los micros y pequeños empresarios y en un segundo crédito incorporamos los otros fondos. Pero ellos, si no damos el primer paso, nunca vamos a dar el segundo. Entonces, utilizan siempre como excusa el hecho de que demos los 2 pasos a la vez, y eso no se puede. O sea, ellos saben que así se ha formulado, o esta es la forma de formular los presupuestos generales de la nación, o ir a incorporar fondos a un presupuesto general de la nación. Pero
creo que el mensaje para nuestros micros y pequeños empresarios es que el gobierno de la República está atento a sus necesidades. Hemos hecho nuestro trabajo, pero es necesario que también ustedes empiecen a presionar a los diputados, a los señores diputados, para que aprueben también los fondos. Ministro, estamos ya comenzando la segunda semana de activación de la economía. ¿Cuál es su visión de lo que está pasando y de cómo, digamos, mucha gente se ha reincorporado al trabajo, muchas empresas han retomado labores, algunos negocios han abierto? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes desde el Ejecutivo y la evaluación que han hecho de esta segunda, lo que va a ser ya la segunda semana de activación de la economía? Sí, bueno, Manuel, hemos visto cómo algunas empresas han regresado también a su actividad normal, siguiendo los protocolos de seguridad o de distanciamiento social, evidentemente. Varios equipos del Ejecutivo o varios funcionarios del Gobierno de la República han estado realizando verificaciones de cumplimiento en los establecimientos. Le volvemos a hacer un llamado a todos los empresarios y también a la población en general a que sigan acatando las medidas que dicta el Ministerio de Salud. También hemos visto con muy buenos ojos que la mayoría de empresas ha seguido los protocolos. Yo sé que no es fácil volver a una normalidad que no conocemos, pero en este momento es necesario que todos también cuidemos de nuestra salud. Esperamos que la actividad de las empresas pueda resurgir nuevamente. No obstante, sabemos que si nosotros no damos los apoyos, pues también es un regreso todavía más complicado a la normalidad. Así que miramos con muy buenos ojos la responsabilidad con la que nuestra sociedad se ha tomado la reapertura económica y creemos que hay que darle todavía mayor seriedad a esas iniciativas y a las indicaciones que también nos da el Ministerio de Salud. ¿Ven ustedes muy lejos el proceso de recuperación? ¿Cuánto tiempo puede tomar? Porque algunos sectores dicen, mire, esto va a tardar mínimo unos 3, 4 años, otros dicen más. ¿Ustedes cómo ven la situación? Bueno, Manuel, lo primero que hay que decir es que en este momento también es arriesgado decir cuándo sí, termina, porque no ha terminado todavía la etapa de la crisis sanitaria, todavía seguimos atendiendo enfermos de COVID. A veces lo que pasa es que cuando nosotros volvemos o regresamos, digamos, a nuestra normalidad, se nos olvida que el virus sigue entre nosotros. Sí. La parte sanitaria o la emergencia sanitaria se sigue atendiendo desde varios hospitales. Nosotros, como Gobierno de la República, estamos en la obligación de seguir dando esos servicios de salud, pero también hay que recordar que no ha pasado esto y los efectos de la crisis sanitaria en la economía incluso están iniciando en este momento, porque la gente está regresando a la empresa y se da cuenta que su mercadería, por ejemplo, ya le queda poco tiempo para venderla. La gente está regresando a sus puestos de trabajo y los patronos le están diciendo, ya no puedo pagarte y necesito que suspendamos tu contrato. Entonces, estamos empezando apenas con los efectos de la crisis económica. Así que esperamos que muy pronto termine esa fase de la crisis sanitaria, que se encuentre una vacuna o que se encuentre un tratamiento altamente efectivo para el combate del virus. Pero hasta que nosotros tengamos esa fase terminada, podemos tener un horizonte fijo de cuándo podría llegar a terminar los efectos de la crisis. Por el momento, casi todos estiman entre 3 y 4 años para que las economías a nivel mundial se recuperen. Pero, como te digo, depende mucho de cuándo termine esta fase. Muy bien, ministro, le queremos agradecer que nos haya visitado en esta mañana de día lunes. Vamos a estar pendientes de lo que ocurre en la Asamblea Legislativa con el tema de las discusiones de estos fondos que se tendrían que incorporar al presupuesto y que están pues en manos de ese órgano de Estado, para ver cómo siguen las discusiones, cuáles son las posiciones legislativas y también, digamos, seguir con todo el tema de la activación de la economía. Gracias, ministro, por estar acá. Gracias, Manuel, y bueno, reiterar nuestros buenos deseos de que la reapertura económica sea de la manera más segura posible, reiterarle también a los salvadoreños que sigan las indicaciones del Ministerio de Salud, también decirle a nuestra población que el gobierno del presidente Nayib Bukele está también muy comprometido con sus necesidades, que vamos a seguir buscando respuestas a la crisis y nuevamente hacerle el llamado a los diputados para que por fin aprueben los fondos y podamos cubrir las necesidades que tiene nuestra gente. Muchas gracias, Manuel, por la invitación. Gracias a usted, ministro, que tenga usted buen día y éxito pues en sus labores. Vamos nosotros a la pausa comercial. Tenemos a los equipos de Noticiero Hechos ya también activos desde muy temprano para traerle a ustedes reportes del tráfico y también estamos pendientes de las condiciones del clima. Así que sigue con nosotros, somos Hechos AM.